de los que componen el equipo de LEA. Me siento bastante contento, emocionado por la invitación que se me hace a mi persona, a su servidor, para participar en este tipo de actividades académicas. A todos los que gestionaron y facilitaron el coordinar esta actividad, pues muy agradecido de antemano, también sobre todo a Dios que nos da la vida, la oportunidad de estar presentes en esta actividad académica, y gracias por hacer espacio y tiempo en fortalecer el aprendizaje académico de cada uno de ustedes como futuros profesionales y en el ejercicio del derecho notarial como notarios que están preparándose. Muy bien, agradezco entonces de antemano pues también a la administración de la Facultad de Derecho por también tener esa oportunidad de ser profesional del derecho, y quiero pues ya prepararme para poder dar inicio a esta capacitación el día de hoy. También a mis estudiantes que pues de antemano están presentes. Solo voy a hacer la última preparación acá para poder dar luz verde a la actividad. Permítanme un momento y damos inicio. Hoy vamos a dar inicio entonces a lo que es un pequeño repaso a lo que es el tema de jurisdicción voluntaria. Es un tema bastante importante, pues ustedes cierran lo que es notariado 3 y nos perfila lo que es notariado 4, redacción de contrato de recontratación civil y mercantil. Quisiera aprovechar la mención para poder hacerles ver que es importante manejar este curso, ya que de cierta manera, vamos a ver que jurisdicción voluntaria es una de las partes de las actividades que realizamos diariamente en nuestras notarías. Les decía, pues qué bueno ver acá y de antemano ya verles que se perfilan para un cierre de semestre, que estén interesados en el tema del derecho notarial en diversas secciones que hoy tenemos el día de hoy presentes, y a mis estudiantes de la sección D también pues voy a dar algunas instrucciones para que ustedes puedan tomar en consideración el día de mañana, a los que son mis estudiantes. Muy bien, vamos a partir entonces. Cuando iniciaban el curso teníamos esa inquietud de qué se trata la jurisdicción voluntaria, y también aprovecho a hacer mención que hoy nos encontramos acá no por obligación ni por imposición, sino porque de cierta manera amamos tanto compartir en la docencia universitaria como ustedes aprender y capacitarse de la mejor forma para poder ejercer el derecho notarial. Muy bien, vamos a ubicarnos acá y les decía, cuando empezamos a ingresar al curso, qué se trataba, de qué venía a hacer este curso de jurisdicción voluntaria, empezamos a entender que jurisdicción voluntaria básicamente vamos a entender que el notario tiene una facultad de poder conocer, tramitar y resolver determinados asuntos que la ley les establece únicamente al notario por disposición legal, que los pueda conocer, tres palabras, los pueda conocer, los pueda tramitar y los pueda resolver. Y aprendimos que la jurisdicción voluntaria o la jurisdicción como tal puede dividirse en jurisdicción contenciosa y voluntaria, y entender básicamente el concepto. El concepto que jurisdicción contenciosa es aquella en la que hay controversia, hay derechos contrapuestos, hay oposiciones, hay intereses que de cierta manera pues son opuestos. De repente una parte dice que es blanco, el otro dice que es negro, uno dice que es 5, el otro dice que es 10 o que no es nada. Pues esa es la contenciosa. La jurisdicción voluntaria, vamos a tener un principio de consentimiento unánime en el cual todos están de acuerdo, en donde de cierta manera no hay litis, no hay controversia, y el proceso va a caminar porque todos están de común acuerdo a pretender alguna declaración de una situación jurídica. La jurisdicción voluntaria, para que ustedes la puedan entender, se puede dividir aún así: la que conoce el juez y la que conoce ante notario. La que se conoce ante juez o órgano jurisdiccional, esta le llamamos numerus apertus.
¿Por qué? Porque el juez puede conocer cualquier asunto, aunque no esté nominado directamente o específicamente en la ley, el juez puede conocer cualquier asunto que necesitamos declarar una situación jurídica a través de una resolución y que él la va a conocer, tramitar y resolver. El juez tiene esa facultad de conocer procedimientos de jurisdicción voluntaria en forma abierta. Si más adelante se da una situación como por ejemplo, tengo duplicidad de partidas de nacimiento por asientos o situaciones que se dieron confusión y necesito cancelar una partida, todos están de acuerdo, pues a qué acudo, aunque la ley no establezca de manera expresa ese asunto, pues podemos plantear un asunto de jurisdicción voluntaria. O resulta que de repente por error del notario asentó dos veces una partida de matrimonio y resulto casado dos veces con dos partidas de matrimonio y no se pueden cancelar sino por resolución judicial, pues el procedimiento que voy a necesitar plantear es un procedimiento de ejecución voluntaria judicial, carácter voluntario. Pero hago mención que esta la puede conocer el juez porque es números apertos. Ahora bien, el notario en la jurisdicción voluntaria notarial es números cerrados. Solo aquellos procedimientos de los cuales la ley permite que el notario, por disposición legal, los pueda conocer, tramitar y resolver, los puede realizar el notario. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tener en claro esto. El notario no puede venir a asumir cuestiones que de repente dice, no, porque el juez lo va a llevar, mejor lo llevo yo. No. La ley permite determinados asuntos que el juez lo va a llevar, pero solo aquellos que el notario está inmersa en la ley lo puede conocer, tramitar y resolver. ¿De acuerdo? Muy importante. Y tenemos también, hay una jurisdicción que es de carácter mixta, que en algún momento puede iniciar judicial y puede remitirse a notarial o notarial a judicial. Y tenemos el caso de la ausencia que obligatoriamente lo conoce, lo tramita el notario, pero no lo resuelve el notario, lo resuelve el juez. ¿De acuerdo? Eso es un caso que siempre se pregunta, ¿cuál es el único, pregunta de privado, cuál es el único procedimiento que el notario lo puede conocer, que lo puede tramitar, pero que no lo resuelve? Es el procedimiento de declaratoria de ausencia. Eso es una de las preguntas de privado. ¿Por qué? Porque el notario tiene que remitir el expediente ante juez para que éste sea el que declare la situación jurídica. Muy bien. Cuando hablamos del tema de jurisdicción voluntaria, vimos que hay dos tipos de leyes. Las leyes que establecen los procedimientos como tal, los procedimientos per se, en los cuales se enumera y se establece y se faculta al notario para poder conocerlos. Y tenemos las leyes sustantivas que tienen preceptos que nos ayudan a entender las instituciones o nos ayudan a entender los procedimientos. Y de estos, pues, lo vamos a entender que de carácter sustantivo tenemos como la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil con el tema del nombre, la ley del RENAP con todo el aspecto del andamiaje institucional de RENAP, la ley de herencia, legados y donaciones para el cálculo de impuestos, la ley del registro de información catastral, la ley del organismo judicial, entre otras leyes. Pero tenemos de carácter procesal en los cuales establece y faculta y enumera los pasos para que el notario pueda seguir y concluir el procedimiento, son solo tres. Tres leyes en las cuales se enumeran los procedimientos. ¿Y cuáles son? Tenemos el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, que ahí vamos a tener tres procedimientos. El Decreto 54-77, que es una revolución a nivel internacional en el tema de jurisdicción voluntaria. Y el Decreto Ley 125-83. De ahí partimos entonces y vamos a hablar un pequeño repaso de todo lo que se vio en el curso. Básicamente lo que nosotros pretendemos con el tema de jurisdicción voluntaria es formar expedientes en los cuales, así como en un juez se plantea un proceso en donde se da una demanda, se da una primera resolución, una notificación, diligenciamiento de la prueba y valoración de la prueba para dictar una resolución, acá el notario también esa jurisdicción que tenemos en nuestra notaría, que tenemos en nuestra sede notarial, o en nuestro despacho notarial, pues nosotros acá también vamos a conocer a través de lo que son actas y vamos a dictar resoluciones de trámite y de fondo y notificaciones y vamos a armar un expediente a través de poder captar, recibir los medios de prueba y diligenciarlos para poder dar una resolución. El notario acá dicta resoluciones
en los cuales son susceptibles de ser inscritas en diversos registros. Y básicamente formamos ese expediente en donde se da el diligenciamiento de todas esas etapas para que al final dictemos esa resolución y se inscriba en un registro y concluyamos remitiendo el expediente a un archivo o al Archivo General de Protocolos. Entonces, básicamente lo que pretendemos acá es que ustedes a través de este curso hayan aprendido el formar esa carpeta de jurisdicción voluntaria, de incorporar medios de prueba, de diligenciar los medios de prueba, de valorar los medios de prueba, de redactar los diferentes documentos como actas notariales, resoluciones, notificaciones, actas de inventario, por ejemplo, la mortual, actas de junta heredero, lo que son documentos, cómo se incorporan y que son necesarios en los distintos procedimientos hasta llegar a una resolución, que en algún caso va a ser resolución final, y en otros casos acta de notoriedad, como el procedimiento de identificación de tercero, o remitir expedientes a un juzgado para lo que es la declaratoria de ausencia. Entonces ustedes tienen que lograr entender todo eso, cómo formar esa carpeta para poder estar en su notaría y asesorar al cliente. En el Código Procesal Civil y Mercantil básicamente vamos a encontrar tres procedimientos que son fundamentales, que son de carácter importante, que es la identificación de tercero del artículo 440. Y si gustan, nos dirigimos a este cuerpo normativo para poder encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil uno de los primeros procedimientos que se ubican en este libro, que de cierta manera es importante. ¿Por qué? Porque nos establece en este apartado lo que es el de los procesos especiales, el libro cuarto. Y en el artículo 440 nos establece lo que es la identificación del tercero. La identificación del tercero, básicamente, su procedencia es, les voy a explicar, cuando yo hablo de procedencia es ese encuadramiento jurídico que damos los notarios para establecer por qué lo tenemos que diligenciar, por qué se necesita que se lleve a cabo. Cuando una persona diferente o distinta a la que acude ante el notario ha utilizado esa persona diferente a la que acudió a nuestra notaría, ha utilizado un nombre diferente o distinto al que aparece en su partida de nacimiento por alguna circunstancia o situación y necesitamos que esta anotación conste en la partida de nacimiento de esta distinta persona, pues planteamos un procedimiento de identificación de tercero. Y voy a ampliar con un pequeño caso. Llega a nuestra notaría Pedro y él nos dice, mire, fíjese que resulta que mi hermano Juan, por alguna circunstancia, ha utilizado un nombre diferente en su partida de nacimiento, ya resulta que él compró un bien inmueble y que ese bien inmueble a él pues fue de manera distinta al que fue anotado, o de repente tiene documentos donde de repente él se identifica de distinta manera, en forma incompleta o con alguna letra distinta y por alguna circunstancia, ya sea por fallecimiento, muchos dicen que solo es por fallecimiento, pero no solamente, puede ser fallecimiento, puede ser ausencia o puede ser alguna situación de que no puede o no quiere comparecer ante el notario. También puede ser que en algún momento me dice, mire, él me firmó un reconocimiento de deuda y él me dijo que se llamaba Johan y realmente no es Johan, es Juan. Entonces, lo que vamos a hacer para establecer que esa declaración de voluntad corresponde e identifica a la misma persona por el nombre que se utilizó, pues el procedimiento es la identificación del tercero. Entonces, el procedimiento de identificación del tercero es un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el cual vamos a pretender, a través del diligenciamiento de la prueba, declarar una notoriedad que los nombres que utiliza esa tercera persona son nombres que identifican y corresponden a la misma persona en forma pública, constante, que se ha dado. Entonces, básicamente, el trámite como tal vamos a dar seguimiento a lo que estipula la ley y vamos a llegar a una fase en donde redactamos un acta que se denomina acta de notoriedad, que está en el artículo 442, que básicamente es el lograr valorar los distintos medios y establecer que notoriamente a juicio del notario, esos son nombres que identifican y corresponden a la misma persona. ¿Para qué? Para pretenderlo inscribir en su partida de nacimiento. Esto se establece a través del reverso de la partida de nacimiento y puede inscribirse en diversos registros. Por ejemplo, si resulta que el nombre que utilizó indistintamente corresponde al registro de la propiedad, pues también se puede presentar acá.
Si en el registro mercantil, en el registro de personas jurídicas, en cualquier tipo de registro podemos hacer estas anotaciones que corresponden o identifican a la persona. Entonces, esto es importante hacer mención. Ah, ¿qué no se parece o qué es parecido a la identificación de tercero? Es la identificación de persona, pero una diferencia es que la identificación de persona es por la misma persona. Yo llego ante el notario y digo, mire, señor notario, yo, Josué Canas, utilizado también el nombre de Joshua Canas, Josué Osvaldo Canas Fuentes, y necesito que sea declarado esa situación jurídica. Eso se hace en una escritura pública, no es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, sino que de cierta manera es un procedimiento, es una escritura pública, entonces ahí lo vemos. También tenemos lo que es el procedimiento de subasta voluntaria. El procedimiento de subasta voluntaria lo encontramos en el artículo 449 del Código de Procesal Civil y Mercantil. No ampliamos tanto porque realmente en la práctica notarial es de los pocos procedimientos que no se da tanto. Realmente en la práctica no es tanto. Y también si citamos la ley vamos a ver que no hay un procedimiento per se como tal, sino que nos da esa libertad de poder estipular los pasos que consideremos más pertinentes. Y voy a citar textualmente. Artículo 449. Las subastas voluntarias a que se refiere este capítulo podrán llevarse a cabo ante notario, palabra clave, en las condiciones que libremente fijen las partes. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que aquí va a haber libertad de parte. Las partes pueden indicar, bueno, iniciamos con un acta notarial inicial, una primera resolución, una notificación, y resulta como que es subasta pública, pues la publicidad la vamos a realizar, no sé, en una página de Facebook o de repente en el periódico del mercado o en la radio del mercado o de repente va a ser en una radio comercial o va a ser un medio de comunicación, no sé, la cuestión que debemos de cumplir con el principio de publicidad. Se dictan las bases para que se presenten los postores y que se puedan dar las posturas o las pujas y en algún momento si se accede dar una adjudicación al mejor postor. Vamos a ir ideando el trámite y dictar una resolución final, la escrituración, inscripción en el registro. Podemos ir tejiendo, dependiendo de la naturaleza del bien, dependiendo las circunstancias, cómo vamos a seguir el proceso. Yo en lo personal no evalúo lo que es la subasta voluntaria, porque primero no se da tanto en la práctica y tampoco podemos decir que solo así debe ser en los pasos. Si encuentran un libro, un texto que indica pasos, pues no es que solo así se pueda realizar. Las partes van indicando todo esto. Muy bien. Ah, muy bien. Solo estaba revisando si no había alguna inquietud en el chat. Muy bien. Proceso sucesorio. El proceso sucesorio, miren, es uno de los procesos que lo que les digo a mis estudiantes es de los que me gusta examinar y los que son de mi sección saben que me encanta examinar porque podemos ir amarrando otros procedimientos, podemos ir concatenando otros procedimientos que son de importancia. Y acá el proceso sucesorio es una forma de suceder mortis causa o de darse esa subrogación de tu titularidad en el cual una persona denominada causante de cujos pues fallece y le da la oportunidad que otra persona venga y se declare de cierta manera heredero por sucesión hereditaria. Puede ser la sucesión hereditaria testamentaria cuando la persona sí deja un testamento, sí deja una disposición de última voluntad, eso se llama testamentaria, que aún tienen que conocer lo que es en forma de heredero universal, legatario, y también tenemos la donación mortis causa, que es el título, uno que llega a ser donatario por causa de muerte. No confundir con la donación entre vivos, que esa tiene otras reglas, otra forma, y pues acá básicamente tenemos en forma testamentaria, donación mortis causa y forma intestada. La palabra intestada significa, básicamente viene del latín intestatus, que básicamente significa sin voluntad o sin disposición de última voluntad, básicamente parafraseándolo. ¿Qué quiere decir? Que el testador, perdón, que el causante no estableció una forma o voluntad, una disposición de última voluntad, básicamente. Entonces,
A esto se refiere, en el cual no hay una disposición de última voluntad y la ley llama un orden a la sucesión hereditaria. Ahí nos vamos entonces a concatenar lo que estipula el Código Civil, que es muy importante. Cuando hablamos del tema de la sucesión hereditaria, manejar temas como lo que es los legados, que está a partir del libro tercero, artículo 917, que es herencia a título universal, a título particular, en forma mixta. También tenemos que entender lo que es la representación hereditaria, cuando entramos a heredar ¿qué pasa si se renuncia a la herencia? ¿Qué pasa si se da una indignidad a la herencia? ¿Quiénes tienen derecho a representar en lugar de, por ejemplo, que haya fallecido antes del causante? Todo esto es regulado en el artículo 229. También tenemos que entender sobre la libertad de testar, que estipula el Código Civil, las incapacidades para testar, las clases de testamentos, los testamentos comunes, los especiales, el común abierto, el común cerrado, cómo vamos a ver la estructura de estos mismos para poder ejecutar. Y cuando vemos un testamento en un proceso sucesorio, es interesante, mis estimados estudiantes, porque vamos a cotejar la redacción que posiblemente hizo otro notario en otro tiempo, en otro contexto histórico, y que aquí nosotros le vamos a dar un valor de ejecución. Entonces, siempre tenemos que pensar que muchas veces el testamento que estamos redactando como notarios va a ser leído por otra persona y tiene que tratar de ser una interpretación lo más fiel a lo que era la voluntad del testador. No debemos dejar duda a vacíos de interpretación. Eso hay que ser muy cuidadoso porque muchas veces los testamentos van a ser ejecutados por distintos notarios, por distintas personas a los cuales están siendo otorgados. También tenemos que ver algo muy importante, a entender lo que es el tema de albaceas, administradores de la mortual, el tema de lo que son la sucesión intestada, cuándo procede, cuándo se hereda por cabeza, por estirpe, bienes vacantes. Tenemos que entender el orden de la sucesión hereditaria, quién llama en primer lugar, a los hijos, al cónyuge, a los hijos independientemente si también son adoptados, al cónyuge supérstite que no tenga derecho a gananciales, qué pasa si de repente no hubieron hijos, concursan el cónyuge con los padres. Si solo uno de estos está, pues este se lleva la herencia. A falta de estos serían en forma colateral. ¿Qué pasa si se divorció el cónyuge de la unión de hecho? Separación por cónyuge culpable. Todos estos temas hay que manejarlos para cuando llevamos a dilucidar un testamento. ¿Qué es la masa hereditaria? ¿Qué son los bienes relictos? ¿Qué se va a dar el proceso de partición voluntaria, la partición forzosa? ¿En qué casos van a intervenir menores? Que vamos a tener dispensa cuando existan menores. Entonces, nos vamos a concatenar a todos esos temas que son de carácter sustantivo. Manejarlos, estudiar. No existe el Señor. Y me encuentro por la gracia de todo. Desde que está Señor. Escuchamos. Si tiene alguna inquietud, creo que alguien replicó. Solo pregunto, ¿todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Continuamos entonces. Perdón que estaba ya media inspirado. Y el aspecto procesal, vamos a ver que la sucesión hereditaria tiene tres fases. La fase notarial, que inicia con esa acta inicial, que es una recolección de medios de prueba para establecer el objeto del proceso sucesorio, que estipula el artículo 450, como llegar a establecer el fallecimiento del causante, ya sea por muerte física o muerte presunta, los bienes relictos. La diferencia entre una masa hereditaria es que la masa hereditaria es cuando pasa la liquidación, donde se resta al activo el pasivo. Lo que quede le llamamos masa hereditaria. Los bienes relictos son todos los bienes que deja el causante sin haber pasado por la liquidación. También vamos a establecer qué deudas gravaban la herencia, si habían hipotecas, si habían acreedurías, cualquier tipo de situación que venga a restar. También vamos a establecer los nombres de los herederos, ya sea por disposición testamentaria o en forma intestada. El pago del impuesto hereditario, que actualmente pues sí está tardando bastante tiempo. Hago la acotación. Actualmente hay un retraso a nivel nacional con lo que es el Departamento de Herencias, Legados y Donaciones de la Dirección de Catastro de Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, porque hay una carga bastante grande y pues es una situación que ha venido de cierta manera a atrasar. Promedio está dándose. Yo tengo ahorita sucesorios que se conocieron en noviembre y ahorita están pasando
a conocimiento de Contraloría General de Cuentas. Eso quiere decir que otros 3 meses promedio para que me notifiquen cuánto pagar, pagamos y otros 3 meses. Estamos hablando promedio, pienso yo, que podría estarse tardando de 6 meses a un año en lo que el procedimiento de finanzas, que antes tardaban promedio de 3 meses a 5 meses. Eso es lo que estaban tardando anteriormente, antes de la pandemia. Yo saqué sucesorios, les quiero comentar, antes de la pandemia llegaba a tardar de 8 meses a 9 meses un sucesorio. Actualmente, con esto que se dio recargo por la pandemia, promedio están tardando de 2 años a 3 años promedio. Promedio, no me comprometo antes porque sí es bastante la carga laboral que tienen las diversas instituciones. Muy bien. También vamos a ver la partición de la herencia, si esta es voluntaria o no. También se hace mención. En el caso del testamento, muy importante ver que cumpla con todas las formalidades, que esté debidamente inscrito, que así se proceda a dar los avisos correspondientes. También se hace un cotejo y estudio de todos los documentos de los que pretenden tener derecho, ya sea en forma testamentaria, en forma intestada. Si aún es testamento y dice que es hijo del causante, acreditarlo por el pago de impuestos y que esté debidamente inscrita las partidas de nacimiento correctamente. Un consejo es analizar bien los nombres, las relaciones de parentesco, para no tener ningún inconveniente, que los bienes estén bien inscritos de manera sustancial, tanto en el registro como en documentación expedida, para que no tengan ningún inconveniente al momento del diligenciamiento del caso, de los casos. También tenemos que ver de cierta manera que el proceso sucesorio lo diligenciemos de la mejor forma con la presencia de todas las personas que digan o pretendan tener derecho y que lo hagan valer en la Junta de Herederos, para que así el notario al finalizar pueda dictar el auto declaratorio, ya sea testamentario, declarando válido el testamento de los herederos instituidos en el mismo, o en forma intestada, haciendo la declaratoria a los que tengan derecho a la sucesión, sin perjuicio de tercero con igual mejor derecho. ¿De acuerdo? Eso es importante, siempre se hace sin perjuicio de tercero con igual o mejor derecho, para que tomen y susciten. Si hago mención, normalmente quiero comentarles que los sucesorios llevan concatenados muchas situaciones o aristas o escenarios en los cuales a veces va amarrado también una identificación de tercero, de repente una rectificación de partida y va de la mano, ¿de acuerdo? La primera fase la notarial, lo que hacía aducción, la segunda fase, la fase de liquidación fiscal, que ya también hice mención en el tiempo que se está llevando, que inicia con la presentación del expediente, sea una precalificación en lo que es el Ministerio de Finanzas Públicas. Primero en la ventanilla, si no estoy mal y fallaré, en la ventanilla 14, 17, si no estoy mal, estas son las que hacen la precalificación con la letra Q, que es la que le dan a uno, y ahí hacen la precalificación y todo está bien. Ya pasa uno a la aceptación del expediente para asignación de número, que hace en la ventanilla de herencias, legados y donaciones. Posteriormente a esto, pues lo que les decía, ahí se elabora un proyecto de liquidación, se eleva a Contraloría General de Cuentas, esta la prueba, regresa a notificación, ahí nos dicen cuánto pagar y a través del formulario de herencia, legados y donaciones que está en Declaraguate, emitimos el pago en formulario SAT 2000, llevamos copia de que pagamos en un plazo no mayor de 10 días hábiles para que no haya una multa. Muy importante, esto siempre quiero recalcar, tenemos 6 meses para no recaer en una multa de 100% ni un recargo del 1% sobre impuestos, para poder radicar un sucesorio y darlo por inicio, y tenemos un máximo de 3 años para no caer en multa. Y otra multa, 10 días hábiles para poder pagar el pago del impuesto a partir de que seamos notificados. A partir de ahí, nosotros en finanzas nos entregan el expediente nuevamente, si pagamos y todo va bien, nos entregan el expediente completo con dos documentos más: la certificación de liquidación fiscal y el oficio dirigido al Registro General de la Propiedad, que es un pequeño cuadro Excel donde tiene datos arriba del causante, de los herederos y cuánto se está pagando de impuesto, y la tabla de la descripción de los bienes inmuebles. Esto nos sirve para poder hacer la inscripción registral. Y nos lleva a la tercera fase, que es la fase registral, donde yo expido un testimonio de las partes conducentes, que a ustedes saben cómo redactarlo, el impuesto que pagan, y presentarlo con su duplicado en el registro de la propiedad. ¿De acuerdo? Básicamente esto es. En el decreto 54-77 tenemos
ciertos procedimientos que son como el de la ausencia, que básicamente se tienen que dar presupuestos que una persona se encuentre fuera de la ausencia puede ser material, la persona una ausencia material no está, físicamente no se encuentra, y una ausencia declarada o legal, donde ya no solo decimos no está, sino que ya tenemos una resolución judicial donde decimos se declara ausente para fines jurídicos, ¿de acuerdo? Entonces esa es la diferencia. La ausencia también puede ser una ausencia física, donde la persona no se encuentra, o una material, o también tenemos una ausencia presunta, que también se le presume ausente para fines de declaración a la persona que no se le encuentra en su domicilio. La territorial, pues que ya sabemos que está fuera de la República y no tuvimos conocimiento, no sabemos de su paradero, que es muy recurrente en Guatemala por cuestiones territoriales de la inmigración que se da, ¿verdad? Entonces, hago alusión de esto porque a veces hay que manejarlo y hay que suscitar conceptos que maneja el Código Civil respecto a la ausencia que tenemos que tomar en cuenta desde el artículo 34, si no estoy mal, del Código Civil, Decreto Ley 106, en donde va concatenado el artículo 42 de la ausencia material, la ausencia presunta, hasta llegar a una ausencia declaratoria. Primero, para que se dé una ausencia, tenemos que hablar que debe haber una ausencia simple. Tiene que haber derechos y obligaciones que cumplir y que no haya dejado apoderado con facultades suficientes. Para que yo pueda declarar una ausencia, tienen que darse esos presupuestos. Siempre. Yo analizo. Primero, ¿está ausente? Una ausencia simple, cumple con los requisitos del artículo 42. Check. ¿Tiene derechos y obligaciones que cumplir en el territorio de Guatemala? Puede ser que yo me vaya a Estados Unidos y no tenga ningún derecho, ninguna obligación como tal, per se. ¿Para qué lo voy a declarar ausente? Sería un gasto innecesario. Ah, pero ¿qué tal tiene pensión alimenticia, tiene alimentos? Entonces ahí hay que tomarlo en consideración. Y posteriormente, pues que no tenga mandatario. Si hay mandatario, no está ausente jurídicamente, tiene un representante legal. Eso hay que separarlo, ¿verdad? Entonces el procedimiento de ausencia empieza en forma notarial y lo termina un juez. Muy importante, es el único procedimiento que inicia notarial y que termina judicialmente, ¿verdad? Concatenando que la ausencia va a terminar con lo que primero se le nombra un defensor provisional y un depositario provisional de bienes. Al finalizar, se le va a nombrar un guardador de bienes que asume toda la responsabilidad y todavía el camino puede continuar. Yo ahí le expliqué a mis estudiantes que todavía después sigue el procedimiento de administración por parientes, que después viene lo que puede ser la muerte presunta y la posesión definitiva de los bienes, para después empezar otro sucesorio ya cuando haya una muerte presunta. Pero ese ya sería otro tema, más de notariado 5, ¿verdad? Tenemos también el tema de disposición y gravamen de bienes menores incapaces y ausentes. ¿Qué sucede acá? Cuando hay bienes que son propiedad de incapaces, ausentes o incapaces menores ausentes que están bajo la administración de otra persona. Este no puede disponer de simple manera. Siempre tiene que haber una tutela jurídica a través de este procedimiento y que tiene que comprobarse la necesidad y la utilidad del menor. Entonces, hago la acotación para que ustedes tengan conocimiento. Básicamente se van a dar ciertos pasos que pretenden obtener una autorización y en el caso de bienes inmuebles tiene que haber una homologación de parte del juez para que pueda dar esa autorización de poder vender o enajenar o hipotecar. Disponer y gravar no es lo mismo. Disponer se refiere a vender, a enajenar a título oneroso, cualquier título que figura legal que utilicemos, y gravar, pues podemos poner una hipoteca, en el caso de los bienes muebles podemos hacer una garantía mobiliaria, pero vamos a utilizar distintas figuras, no es lo mismo disponer y grabar. Lo que pretendemos acá es que a través de este procedimiento obtengamos una autorización, una dispensa, para poder grabar o disponer el bien que pretenda suplir una necesidad, como una enfermedad, una operación del menor incapaz, o una utilidad que venga a favor del menor incapaz o ausente, ¿verdad? No podemos decir que puede haber una necesidad ausente, a menos que sean de sus herederos o de sus que reciban alimentos, pero les hago mención de este aspecto. ¿Por qué? Porque el ausente no está, no puede ser por una operación del ausente, pues no está, ¿verdad? Tenemos el procedimiento de reconocimiento de preñez o parto. Nace del reconocimiento de preñez o parto en el artículo 14 de una situación jurídica que está concatenado con el Código Civil, con el tema de la presunción de paternidad. La presunción de paternidad, que se encuentra regulada en el Código Civil a partir del artículo
ah, 199 y que estipula que dentro del matrimonio hay una presunción de paternidad. El hijo se presume del esposo siempre que no se pruebe lo contrario. Tenemos artículo 199. Se presume concebido durante el matrimonio y hay una presunción. O sea, todos los hijos que nazcan bajo estas condiciones se presumen hijo del esposo, por decirlo acá. Hay una protección, una tutela jurídica. Pero ¿qué pasa si de repente el esposo fallece en el tiempo de preñez, en el tiempo de embarazo? ¿Qué pasa si el esposo se ausenta o se divorcian y él dice, yo no quiero reconocerlo? Acá la ley da una tutela para que en un plazo que estipula la ley, en el artículo 206, da un plazo de 90 días, se pueda denunciar ante el Registro Nacional de las Personas para que pueda reconocerse la paternidad por el producto de esa presunción legal que acepta siempre prueba en contrario. El artículo 206 nos da la luz de dar un plazo de 90 días, porque también la presunción no puede quedar abierta para siempre, no, da un plazo de 90 días para que la persona que sepa que está en gravidez y que posteriormente denuncie y ya inicie el trámite, al momento de darse lo que es dar a luz, pueda inscribirse y que de cierta manera de esa tutela jurídica para que el menor quede reconocido de parte del padre siempre aceptando prueba en contrario del ausente, del que fallezca, que siempre y cuando se susciten las situaciones jurídicas que enumera y establece y que califica el artículo 199 del Código Civil. Entonces, yo quiero hacer alusión a este tema porque también es bastante fundamental. Esta misma presunción se va a dar en la unión de hecho declarada, que va a equipararse también al matrimonio, entonces tomar en consideración. Aspecto teórico práctico no es un procedimiento que realmente también se ve mucho en la práctica. De hecho, yo no lo abarco mucho ni dedico mucho tiempo. En una experiencia que tuvimos por parte del Registro Nacional de las Personas, en que fui representante por parte del Colegio de Abogados y Notarios, me di cuenta de cierta manera que no se daba, frecuentemente no se da este procedimiento, no se utiliza como mecanismo para poder establecer. Si ya pasaron los 90 días, lo que hay que hacer es un demandar la paternidad, que es un procedimiento de juicio oral en los cuales se habrá una extracción de ADN, tanto a madre, hijo y el presunto padre, para que se puedan establecer los procedimientos filiales. Algo, una acotación interesante. Recientemente en los últimos años se dio una exención que puede darse en la práctica de la prueba de ADN para que no sea tan onerosa y que pueda darse una protección jurídica tutelar con fundamento del artículo 5 de la ley Pina en el interés superior al niño. Lo que pretende es que conforme a los tratados internacionales que protegen al menor en cuanto al derecho de identidad, pues no sea vulnerado a través de darle el derecho a una identidad, de agregar el apellido paterno y una relación filial con el padre, ¿verdad? Entonces esto es importante. Por eso les decía, reconocimiento, preñez o parto. Algunos juristas indican que es diferente el reconocimiento de preñez, que simplemente es estar embarazada la persona, y el otro es el de parto. Para mí van concatenados. Hay que denunciarlo cuando está en gestación y se va a completar cuando se dé el parto, porque el médico te debe informar sobre la situación del nacimiento. Entonces va de la mano, ¿verdad? El cambio de nombre. El cambio de nombre se suscita en el artículo 18, también está relacionado en forma judicial en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero básicamente resulta que Juan Inodoro resulta que les resulta incómodo, les resulta, ha sufrido bullying, porque toda su vida le han llamado Juan Inodoro y así le pusieron. Es un nombre que es difícil de manejar, le ha causado problemas o situaciones vulnerables para su salud mental, y pues él dice, no, yo no, pues ya no quiero ser Juan Inodoro, yo quiero cambiarme también el nombre. El cambio de nombre lo que pretende es cambiar la esencia. Yo dejo de llamarme de la manera para acoger un nombre. Y a partir de ahí yo me llamo Pedro Inodoro. La verdad que Juan no me gusta, yo quiero ser Pedro Inodoro. Básicamente eso es el cambio de nombre. El nombre se compone por un nombre según establece el Código Civil. Fíjense que eso es interesante y se suscita en el Código Civil cuando nos establece el nombre en los primeros artículos, con el artículo 4 que estipula que el nombre se compone por un nombre de pila y el apellido patronímico. El apellido patronímico lo da. ¿Quién lo da? Primero, padre y madre casados, padre y madre no casados, madre soltera o institución que lo haya a reconocer o entidad que lo reconozca.
El cambio de nombre, básicamente, yo digo, mire, yo no quiero dejar como me llamo, y cambio donde dicen datos del inscrito, cambie. No es función de establecer parentesco, porque yo diga, no, pues yo me cambio el nombre para poder recibir herencia de un millonario acá, no sé, Botrán, apellido Botrán, Cofiño, y por eso reclamo herencia. No. En el artículo 7 que establece muy estrictamente que el cambio de nombre y la identificación de persona, identificación de tercero no sirven para poder establecer el parentesco, ¿de acuerdo? Donde dicen nombres del padre no se modifican. Si, por ejemplo, mi nombre es José Osvaldo Canas Fuentes, yo me cambio a Josué Botrán, donde dice datos del padre siempre va a decir Osvaldo Canos García, que es el nombre de mi señor padre, que pues aprecio y amo mucho. No estoy diciendo que por esto me cambie el nombre, pero básicamente va a estar ahí. Lo hago mención siempre, ¿verdad? Pero eso pretende el cambio de nombre. Cambio de nombre tiene una característica que es uno de los procedimientos que más edictos tiene. Más edictos. Es de los procedimientos que más edictos tiene. Y este básicamente va a tener dos fases de edictos. La primera donde yo publicito el nombre que voy a coger y digo, yo me llamo Juan Inodoro y ahora quiero ser Pedro Inodoro. Si alguien tiene oposición, por favor, preséntese y plantee ya sea alguna situación de incidental para ponerse a esta situación. Y el último edicto es donde ya me presento ante la sociedad. Miren, yo ya soy Pedro Inodoro. A partir de acá yo me llamo Pedro Inodoro, ¿de acuerdo? Entonces esas son las dos fases de los edictos y pretende la anotación en la partida de nacimiento en los datos del inscrito. En la identificación de tercero es una anotación en el reverso o al final de la partida, en el margen de la partida. Esa es la diferencia. Muy bien. Sigo avanzando. Espero no estarlos aburriendo. Si los estoy aburriendo, me pueden escribir con toda confianza y voy acortando temas, ¿de acuerdo? No es mi intención aburrirlos, ni al contrario, es poder hacer una reflexión sustancial, significativa de lo que es jurisdicción voluntaria para que ustedes tengan conocimiento. Y los que están para privados, súper bien esta clase, ¿verdad? Ah, Vamos entonces avanzando. Tenemos el asiento extemporáneo de la partida. ¿Qué pasa si el procedimiento de asiento extemporáneo actualmente ya también ha sido quitado bastante? ¿Por qué? Porque tenemos el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo ya simplemente lleno formularios y presento documentación y ya con eso queda inscrito. Ya no es como antes que obligaba al notario que lo tendría que hacer, a menos que sean situaciones muy sui generis que se den esta situación, ¿verdad? Pero el asiento extemporáneo de partidas básicamente no se da el acontecimiento en plazo y no se puede dar informe administrativa, acuden ante notario. No es un procedimiento difícil, acta inicial, primera resolución, notificación, recepción de medios de prueba como anda testimonial, evacuamos audiencia al registrador civil, evacuamos audiencia al registrador, a Procuraduría General de la Nación, se dicta resolución final, inscripción en el registro y remitimos el expediente al Archivo General de Protocolos. No es cosa compleja, ¿verdad? Si se iba a hacer el procedimiento de asiento extemporáneo, es el mismo procedimiento de rectificación de partida. Lo mismo, solo que acá lo que pretende es rectificar errores en partidas ya existentes. El asiento es crear una nueva partida y rectificación de partida en el artículo 23 es corregir partidas ya existentes. Ahora bien, quiero hacer una aclaración. Por favor, presten atención mis estudiantes. Esto me interesa que se les quede porque es parte del examen. También tenemos un artículo que es el artículo 33 del, del reglamento de RENAP, en donde hace mención a lo que es la reposición de partida. La reposición de partida no es un procedimiento per se como tal, no está regulado ni denominado como tal. Lo que sucede acá es que se le da de cierta manera se aplica supletoriamente el procedimiento de asiento extemporáneo. O sea, si yo sé el trámite de asiento extemporáneo, prácticamente lo que pretende es crear una nueva partida, reponiendo la perdida, destruida, deteriorada. Pero en el artículo 33 estaba lo que se denomina reposición de partida. Pero no existe este procedimiento en los enumerados en el decreto 54/77. No podemos crear por analogía. Lo que se ha pretendido es aplicar supletoriamente los pasos que enumera este artículo para dar una solución legal cuando una partida se deteriora, se pierde o se extravíe. Claro, no puede haber una. Y no es que en sí yo venga y la partida número 5 y repongo la partida número 5. No, se crea una nueva partida citando la partida destruida, deteriorada. Mucho a tomar en consideración cuando estemos viendo este tema, ¿de acuerdo? Determinación de edad.
La determinación de edad que regula el artículo 22 del decreto 54/77 pretende establecer una persona que no tiene ningún dato existente y que no podemos hacer un asiento extemporáneo. Básicamente, lo que pretendemos acá es, por ejemplo, está una persona de escasos recursos quien ya es adulta, sus papás la abandonaron, él creció básicamente en la calle donde pudo, y se dan casos, por cierto, y le dice, no, yo pues sé que mi papá se llamaba Pedro y mi mamá se llamaba María, y resulta pues que dicen que nacía por el año 1990, dicen allá más que yo nací aquí en Misco, pero realmente no hay ningún documento, no hay ninguna información y no tengo constancia médica, no tengo atención de comadrona, no estudié, no sé leer ni escribir. Entonces, esto nos lleva a un problema de no poder establecer una identidad como tal para hacer un asiento extemporáneo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Determinación de edad. A través de estudios médicos que nos basamos en la evacuación de la prueba, establecer una identidad, posible edad que tiene y el nombre que él aporta. Y esto lo vamos a pretender asentar y que nos conlleva a tener precedente para hacer un asiento extemporáneo. Por eso es la determinación de edad. Repito, son casos sui generis en los que las personas no tienen documentos, no tienen prueba testimonial, básicamente no hay prueba documental de un nacimiento atendido ni por médico, ni comadrona, ni bautizos, ni educación, nada, no hay medios de prueba. Entonces, partimos de que la persona debe hacerse un estudio médico en la evacuación y el diferenciamiento de la prueba para que él pueda determinar una posible edad y que así se establezca esto en la resolución final, ¿verdad? Tenemos entonces también el tema de patrimonio familiar. El tema de patrimonio familiar, así como existe el patrimonio eh, conyugal, que es el que se da entre los cónyuges, también un patrimonio que se crea es una institución jurídico-social en el cual se destinan uno o varios bienes para el sostenimiento o cuidado de la familia. Lo que pretende acá la ley es crear un sustento o protección a la familia para que este patrimonio que se destina y que se inscribe a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, siguiendo los pasos que en ley establecen del acta inicial, primera resolución, notificación, la publicación del edicto, todo lo que enumera la ley, pretende que al final se inscriba que esos bienes en el registro se destinan para la protección, asistencia de la familia, que no superen los 100.000 quetzales. Esto es inembargable. Lo que pretende es que en algún momento, si el padre viene a desperdiciar o que tiene problemas con el alcohol o cualquier situación, pues eso no lo puedan tocar. Ese bien tiene una protección, se crean bienes petros, esos bienes que no pueden ser tocados, no pueden ser embargados, no pueden ser a menos que solo la servidumbre acepta, pero no pueden ser quitados hasta que se dé un plazo no mayor del que tenga, por ejemplo, del menor, tenga 6 años hasta que éste alcance la mayoría de edad. Ahí eso da una protección o tutela jurídica. El patrimonio se puede instituir de distintas maneras. Tenemos el patrimonio de jurisdicción voluntaria, el patrimonio que es contencioso, eh, que puede darse o suscitarse de esta manera, y también tenemos el patrimonio legal. Muchas veces ustedes oyeron, por ejemplo, el proyecto Bambi, que se daba en patrimonio. El Estado lo daba en patrimonio. La diferencia es que el Estado no necesita ningún procedimiento, solo declara patrimonio y ya esto es patrimonio familiar, ¿verdad? Bajo las directrices que enumera la ley. El patrimonio voluntario sí debe seguir todos estos pasos. El patrimonio judicial es que uno demanda en forma contenciosa a otra persona, el cónyuge, al que está desperdiciando los bienes, para que pueda instituirlo de esta manera para protección de la familia. Entonces, eso es muy importante. Importante hacer mención, no pueden superar los bienes mayores de 100.000 quetzales, porque también no voy a dedicar una sociedad, una empresa de 1 millón de quetzales cuando esto ya es más que suficiente para la protección de la familia. Ni tampoco yo voy a venir a hacer fraude de acreedores. Ah, tengo muchos créditos y por eso antes que me lo quiten lo voy a poner en patrimonio. No, eso no podemos hacer. ¿De acuerdo? Salimos del decreto 54/77. Acá tenemos, solo estoy revisando que no tengamos ninguna acotación de los anfitriones.
Muy bien. Entonces, les decía, solo me voy a ubicar acá en la pantalla. Tenemos entonces en esta mención lo que se hace referencia al tema del decreto 54 del 77. Acá quiero aclarar, antes había un procedimiento que era el de adopciones. Actualmente este se le quitó al notario por tantas situaciones que se han dado, se daban, suscitaban, se nos volvió un negocio. En Guatemala se volvió un paraíso de adopciones, en donde el notario cobraba hasta 100.000 quetzales por una adopción. Se lucró mucho esto, entonces ya se volvió como un trato de menores, una trata de menores. Y se le quitó al notario para ya establecerse la ley de adopciones que establece el Consejo Nacional de Adopciones. Ustedes tengan conocimiento. ¿Qué procedimiento de jurisdicción voluntaria se le quitó al notario? Pues la adopción, pregunta de privados, ¿verdad? Es el único procedimiento. ¿Y cuál se le agregó? Pues el decreto ley 125-83, que es la ley de rectificación de área. Acá esta ley es bastante novedosa porque ¿qué problemas se dan cuando un área o una finca en el registro de la propiedad de naturaleza urbana, en el cual aparece un área mayor en el registro y físicamente tiene menor? Esta ley o este procedimiento tiene dos calificativos o dos presupuestos que deben, una, que la finca únicamente son de naturaleza urbana y que el área física sea menor físicamente y mayor registralmente. Lo que pretendemos es que se equipare lo del registro, baje a ser igual a lo que está físicamente. ¿Por qué? Porque si fuera al contrario, que en el registro tiene contrario censo, tiene menor y físicamente es mayor, puede hacer que digan, no, de repente se está metiendo en el vecino y ya dejaría de ser jurisdicción voluntaria, sino que sería otra cosa. Hay otras acotaciones de procedimientos en los cuales se puede dar solución, pero no sería jurisdicción voluntaria. Acotaciones de esta ley: tiene ciertos principios sui generis, como también enumera consentimiento unánime. Acá se hace mención, por ejemplo, de cierta manera, una opción al trámite administrativo, no judicial como en la otra ley. La jurisdicción voluntaria tiene sus propios principios del artículo 1 al artículo 7 del decreto 54 y 77, y de cierta manera acá se hace diferencia. ¿Por qué? Porque enumera sus propios principios, tomando en consideración siempre la base que es el decreto 54 y 77, pero hace una opción al trámite, nos establece también lo que es la sección de tierras. Esta sección de tierras de la Escribanía de Gobierno está ubicada ahí por la Sexta Avenida, por la Sexta, en el Palacio donde está el Ministerio de Gobernación. Ahí se encuentra en el primer nivel. Pues ahí pueden, cuando hay oposición, ahí debiera plantearse para que se evacúe. No es judicial como en todos los demás procedimientos. Sí hay un plazo al finalizar el procedimiento para remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, y sí hay una multa, que son preguntas de privados, para remitir el expediente. Este procedimiento va a pretender que se rectifique lo que es el área, las medidas y, el área, las medidas y colindancias que se dieron en la primera inscripción de dominio de un bien inmueble. Recuerdan que una primera inscripción de dominio es el detalle de ciertas cuestiones que enumera el Código Civil en, en lo que concierne al registro de la propiedad. En el artículo 1131 del Código Civil enumera lo que debe haber una primera inscripción de dominio y cómo puede ser modificada en el artículo 1130. Repito, solo va a proceder con bienes que sean de naturaleza urbana y que el área sea menor a la que aparece en el registro de la propiedad. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos básicamente los principios que enumera la ley: consentimiento unánime, actuaciones y resoluciones, y opción al trámite, que se establecen en el decreto 54 del 77, son de carácter imperativo y que siempre tenemos de tomar en consideración. ¿De acuerdo? Em, Consentimiento unánime, actuaciones y resoluciones, colaboración de las autoridades, audiencia a la Procuraduría General de la Nación, ámbito de aplicación de la ley, opción al trámite, inscripción en los registros, remisión al Archivo General de Protocolos. Son 7 principios que son imperativos en todo lo que es jurisdicción voluntaria. Aparte de eso, quiero hacer la acotación que hay documentos que pagan ciertos impuestos que son de manera específica. Las actas notariales, regla general, timbre notarial de 10 quetzales, fiscal de 50 centavos por hoja, resoluciones de trámite 2 quetzales de timbre notarial, resoluciones finales 10 quetzales de timbre notarial.
Tenemos las certificaciones de resoluciones que pagan 50 centavos por razón de registro. Tenemos memoriales que se dediquen, por ejemplo, a DICABI, a lo que es los juzgados, pues el impuesto es del timbre forense de Quetzal por cada hoja. Tenemos los testimonios de las partes conducentes de un sucesorio. De hecho, acá hay dos de los testimonios irregulares del artículo 66 del Código de Notariado. En el artículo 66 se enumera lo que son testimonios y acá tiene dos irregulares. ¿Cuáles son los dos irregulares? Testimonio de las partes conducentes de un sucesorio. ¿Y por qué se le llama así? Porque son ciertos documentos de todo el expediente que se reproducen. Por eso se llama testimonio de las partes conducentes de un sucesorio y el de rectificación de área. Estos pagan o satisfacen 50 centavos por razón de registro y son irregulares porque no son copia fiel de un instrumento protocolario ni son completos de todo el expediente. ¿De acuerdo? Que tienen dos partes, la reproducción fiel de las partes conducentes y se complementan con una razón final. ¿De acuerdo? Am, Básicamente, hoy quise suscitar de cierta manera un resumen general. Jurisdicción voluntaria es muy bonito. El sucesorio, forzosamente, los que nos dedicamos al notariado, vamos a verlo, ya sea en vida o porque un pariente lo va a llevar y conocer o suscitar todo esto, este material. Traté de cierta manera, mi meta es dar un resumen, no para aburrirlos, sino para comentar ciertas acotaciones importantes. Por favor, los que son mis estudiantes, traten de redactar y enfocarse en lo que les pidan, no redacten cosas más. Siempre vienen casos de representación, personas que no saben, no pueden firmar, un sucesorio concatenado con cuestiones de que hay que hacer identificación de tercero, hay que rectificar área, hay que ver cuestiones de patrimonio familiar, asientos extemporáneos, rectificación de partidas, reposición de partidas. Paso citado un caso donde lleva inmersos muchas cuestiones que van en la mano. Entonces, mucho cuidado, les deseo lo mejor de los éxitos en su cierre de semestre de mañana. Hoy se examinaron, por cierto, ciertos grupos de notariado, el maestro Jauria. Saludos cordiales, les deseo el mejor de los éxitos. Mañana tenemos otro grupo. Traten de estar atentos, estar temprano, no correr, llevar materiales, estar tranquilos. Si les tocan casos, si les toca redacción, estar tranquilos, redactar claramente. El mejor de los éxitos, los que vivimos por el área de Míscola, San Juan, está la feria de lo de Bran, estar temprano, por favor, porque están bastante serias las colas. Si hay preguntas, procedo a evacuarlas. Si no, estoy bien contento y emocionado. Traté de hacerlo lo más resumido, sucinto posible. Y si hay preguntas, pues también solvento. Este es con mucho aprecio al estudiantado, con mucho cariño al cuerpo estudiantil, y el mejor de los éxitos para ir cerrando semestre. No sé cuál sería la dinámica de las preguntas. Digo a los que presiden y muy agradecido también a todo el cuerpo de LEA por la invitación cordial que se me hizo. No sé cuál será la dinámica de las preguntas, quedo si es por escrito, si van a abrir micrófono, no sé cuál será. Buenas noches, licenciado. Ahorita yo voy a proceder a leer las preguntas que tienen los compañeros para su persona. Ahorita leo. La primera que tienen, que me envían vía WhatsApp, es, ¿podría explicar qué sucede cuando en el proceso sucesorio intestado lo inicia un acreedor? Pues nada, y se dan los mismos pasos. Lo que pretende sacando muchas veces es nombrar un representante de la mortual para que éste pueda ser el encargado y pueda darse el embargo, pueda darse la ejecución, dependiendo qué tipo de acreeduría sea, y pueda cobrarse y llegarse al inventario donde está la liquidación. Básicamente sería lo mismo, no se suscita nada, solo se le nombra un representante de la mortual, que este se le discierne judicialmente, nunca lo puede hacer el notario, y este pues sería el que lleve la mano para poder ver todo lo que conlleva y hacer valer la acreeduría. Si no hay otras cuestiones, pues, no hay problema, si no habría que ver quiénes son los presuntos herederos y también citarlos. Entonces, una situación. Muchas gracias, licenciado. La siguiente que tengo para usted es, buenas noches. En el caso del procedimiento de ausencia, si la persona declarada ausente no tiene bienes, pero sí obligaciones, ¿quién tiene la obligación de cumplir en esas obligaciones que recaen sobre el ausente? Muy bien. Si es un ausente, una ausencia simple, pues por eso se le tiene que declarar. Entonces, ahí se le nombra un guardador de bienes que asume la representación y administración de los bienes. Y en el caso de las obligaciones, también este guardador de bienes va a ser el que va a representar para un posterior juicio, como puede ser un alimentos,
como pueda ser guarda y custodia, no sé, cualquier otra cuestión que sea suscitada de derechos. Y si tiene bienes, también es el guardador de bienes, que sería un proceso futuro, ¿verdad? Entonces, primero se le va a declarar ausente para nombrar un guardador de bienes, quien este va a ser el representante para poder suscitarse el juicio que corresponda, dependiendo de la naturaleza del proceso. Gracias, licenciado. La siguiente que tienen es, tengo una duda con el orden de los apellidos. ¿Habrá alguna norma que dé la opción de poner primero el apellido de la madre y luego el del padre? No, no hay una cuestión legal, pero lo que suscita es que cuando hemos estado en sesión, algunas veces he sido invitado a RENAP con los registradores, es que el sistema ya está diseñado para que sea de esta forma. Normalmente, a menos que tengamos una situación legal, algún amparo, alguna cuestión, pues siempre va a ser ordenado primero el apellido paterno y después el materno. O sea, ausencia de paterno va a ser pues, el que corresponda al materno, pero no es tampoco que yo venga. Ahora bien, yo he hecho cambios de nombre donde dice, no, yo mejor me cambio el nombre o me identifico con un nombre donde pues ya altero, no hay problema. O cambiarme el nombre primero, por ejemplo, yo soy Canas Fuentes, primero Fuentes Canas, o nombres como apellidos compuestos, no hay problema. Gracias. Aquí hay otra que dice, ¿cuál es el origen del procedimiento de disposición de bienes de menores? Pues tengo entendido que estos no pueden realizar el negocio de la compra. ¿Debe existir una inscripción en el registro de la propiedad en donde figuran como herederos? Sí, recordemos acá que tal vez si me dicen de herederos es que posiblemente venga de un sucesorio y que sean declarados menores dentro de los herederos. Entonces, de cierta manera, para hacer, por ejemplo, la partición, tiene que ver una situación de utilidad y necesidad. Utilidad porque va a traer un beneficio a los menores ausentes incapaces, una necesidad, ¿verdad? Entonces, eso tendríamos que ver. Nadie puede estar obligado a permanecer en copropiedad según el Código Civil, ¿se recuerdan? Nadie puede estar obligado a permanecer en copropiedad y habría que ver por qué se da finalización al puro indiviso o porque hay una situación de necesidad de utilidad del menor. Entonces, ahí es que necesitamos, pero no se puede hacer ad libitum, a voluntad. Tiene que darse el proceso correspondiente en donde se dicte la resolución y esta sea homologada por un juez para tutelar el interés por parte del menor incapaz ausente. No es solo así, ¿verdad? Porque si no, pues vamos a hacer cosas contrarias a la ley por abusar al derecho, abuso de derecho, y no es así, ¿verdad? Entonces yo pienso que por eso se da. Sí, entendí bien la pregunta, si no me pueden replantearla y con todo gusto amplio. Gracias, licenciado. Aquí tengo otra pregunta que me envían vía WhatsApp que pregunta, Lic, si dos personas con el mismo derecho a heredar diligencian proceso sucesorio con diferentes notarios, ¿qué procede? No, no se va a dar. Pueden acudir a la primera cita, pero hay un derecho, hay un principio de atracción, una prelación acá. En cuanto a que el primero que radique se da el aviso y se inscribe en el registro de procesos sucesorios. Primero inscrito, primero en derecho. Primero inscrito, se da, publicita el derecho y ahí puede ser el que corresponde. Ahora bien, si hay oposición y se plantea ante el notario por el principio de consentimiento unánime, el notario debe en ese momento de abstenerse de seguir conociendo y remitir las diligencias judicialmente. Entonces, mucho cuidado. Los sucesorios, quiero dar un consejo, hay que tener mucho cuidado porque si los entrampamos, los sucesorios son los que pueden llegar a ser años y no se resuelven. Entonces, no puede darse dos, solo hay una unicidad por proceso por persona. Y mucho ojo, es que más adelante, hoy solo vamos a llevar 2 casas y más adelante saco otras 5. No, es un proceso por persona. Y ahí deben de incluirse todos los bienes, si no va a darse problema. ¿De acuerdo? Gracias, licenciada. Aquí envía otra pregunta a una compañera que dice, ¿en acta de declaración testimonial hay algún fundamento que indique las preguntas exactas a realizar bajo juramento? Las generales de ley. En el Código Procesal Civil, cuando valoramos el tema de la prueba testimonial, nos indica ciertas cuestiones que deben de preguntarse, como las generales de ley, que enmarca, pero básicamente serían esas. Ya las propias del caso, del fondo del asunto, pues ya el notario las debe practicar. Por ejemplo, si hablamos de ausencia, mira, diga, ¿cuándo fue la última vez que vio el ausente? Si sabe que él se fue a Estados Unidos, no sé. Dependiendo de la naturaleza del proceso y dependiendo de la situación, pues serían, ¿verdad? Pero básicamente las del artículo 148, que se aplican supletoriamente, pero son las generales. Ya las de materia, dependiendo del caso, como decía, de ausencia o cualquier otro procedimiento o identificación de tercero, va a depender de la naturaleza, ¿de acuerdo? Artículo 148, Código Procesal Civil Mercantil, para que tomen nota.
Gracias, licenciada. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿existe la apelación en jurisdicción voluntaria? Sí, en la sucesión hereditaria, por ejemplo, cuando una situación dependa de otra circunstancia. Entonces ahí tenemos que suscitar primero una para que poder ver otra situación. Por ejemplo, ¿cómo así? Cuando hay un causante y el causante tenía dos hijos, pero uno de ellos ya falleció después del causante y hay nietos que reclaman la herencia del que ya falleció, primero hay que declarar un derecho para que se pueda abrir la posibilidad de reclamar los derechos de los nietos. Entonces ahí hay una situación que en el tracto sucesivo debe de darse en ese orden, ya sea en forma paralela o en forma sucesiva para poder establecer, pero ahí vemos esa prelación que existe, ¿verdad? En cuanto a tramitación de procesos sucesorios. Básicamente, también podría invocarse o establecerse cuando para yo reclamar un derecho, primero tengo que rectificar una partida para poder yo tener una legitimación en acción. Entonces, ahí yo tengo que ver ese concepto para yo poder decir, mire, yo soy Josué Canas, pero resulta que me pusieron Canas con Z, pero tengo que rectificar partida. Entonces, hay un acontecimiento que prelaciona a otro para poder darse o suscitarse esa situación jurídica, ¿verdad? Como algunos ejemplos que pudieras dilucidar. Por cierto, me siento bien contento. He tenido ratos de no dar una conferencia con Lea. O, no, no ya una charla. Si ustedes no quieren conferencia, tal vez está muy elevado, ¿verdad? Pero me siento contento de estar acá presente y lo generalizo a todos los que están oyendo. Espero no estarlos aburriendo. No, licenciado, para nada. Muchas gracias por su tiempo. Ahorita voy a dar un espacio para los que quieran hacer las preguntas, que vi unas manitas ahí levantadas para que alguna pueda encender su micrófono por si tiene alguna pregunta que esté pendiente. Veo que Gloria tiene la manita levantada. Muy bien, si quieren, van ahí turnando para que sepan quién. Estimado licenciado, muy buenas noches. Le saluda Gloria Morales, su alumna. Hola, mucho gusto. Dios le bendiga. Licenciado, fíjense que tengo una duda. En una donación entre vivos, Ajá. ¿se puede impugnar esa decisión del que otorga, estimado licenciado? Sí, la donación entre hijos puede ser impugnada como cualquier otra escritura. Habría que ver qué impugnamos, la nulidad de la declaración de voluntad, la nulidad del contrato, la nulidad del negocio jurídico. Habría que ver, pero sí. Y también se puede impugnar y también se puede, de cierta manera, se puede reclamar la ingratitud por ingratitud. ¿Qué pasa si hay ingratitud conforme al Código Civil? También se puede Sí, establecer se puede. la Es que ingratitud, que fíjese, es. estimado licenciado, que con la persona con la que actualmente convivo, mi conviviente, pues tiene un terreno en Momostenango. Ujú. Y como yo todavía estoy casada, porque el señor que es mi esposo se fue a Estados Unidos, todavía estamos casados. Entonces él, para cubrirme en caso de que cualquier cosa le pasara a él, hicimos una donación entre vivos y quedó un usufructo a favor de mi esposo, ¿verdad? Pero resulta que los hermanos de él no están de acuerdo con que se hubiera hecho ese documento y ellos aducen a que no tenemos hijos. Nosotros como pareja ya no tuvimos hijos. Yo tengo mis hijos de mi primer matrimonio, pero con él ya no. Entonces ellos están que quieren impugnar para que ese documento quede sin validez. Y yo tenía duda, estimado licenciado, si puede pasar eso. Sí, Gracias. ellos pueden plantear lo que ellos consideren, pero en un derecho habría que ver por qué lo están haciendo. Si realmente existe un vicio del consentimiento, existe una falta de las formalidades esenciales del instrumento. Si no, pues no, si es la voluntad plena de él y están conscientes y cumplió con todas las formalidades de ley, pues no, no creo que proceda, ¿verdad? No Así es, creo que haya estimado licenciado. ingratitud. La ingratitud sería que usted necesita alimentos y usted no se los da, entonces él lo invocaría, la ingratitud, ¿verdad? Reclamaría. No, al contrario, él lo hizo así porque la tierra él la tenía descuidada y vengo yo y empecé a cuidar y a ver los No, árboles porque los hermanos de él los estaban bajando, tirando los árboles nomás por gusto. Y yo no, soy de no, la no, opinión de cuidar la naturaleza. no, no, no creo que Entonces se dio prospere. eso. Pero Mira, pues fíjese que mira, sí, con la notaria que fuimos, ella diligenció como debe ser, realizó el protocolo, lo interrogó por aparte, le preguntó si yo estaba obligándolo, si lo estaba coaccionando, si era víctima de algún maltrato por parte de nosotros para que él hiciera ese proceso, ¿verdad? Pero no fue así, no, todo no, fue entonces no. Yo legal. lo veo muy difícil. Pueden intentarlo, pero que prospere es otra cuestión. Muchas gracias, licenciado, muy fino. Lo veo mañana, primeramente Dios. A la orden.
Veo que Majo tiene la manita levantada, por favor. Buenas tardes. Primero, muy agradecida por la oportunidad de poder recibir cátedra con usted, licenciado. La No, verdad, es una persona humilde, un catedrático que lo anima a uno como estudiante a enamorarse en lo notarial, ¿verdad? Porque con qué amor, con qué paciencia siempre usted da sus cátedras. Licenciado, yo tenía una ujú. pregunta. Fíjese que a mí me pasó una cuestión con un proceso sucesorio. Se ingresó el proceso sucesorio, se inició. Ahorita el proceso va en que ya devolvieron el expediente de la PGN y lo dieron con lugar. Entonces ahora se va a ingresar a finanzas. Pero la cuestión es que la persona que estaba iniciando este proceso ahora estaba solicitando que se parara porque se quedó sin trabajo. Entonces que no tenía la posibilidad para poder seguir con este proceso. Entonces, yo fui a finanzas para más o menos averiguar, yo soy procuradora en este proceso, ¿verdad? Y pues aprendiendo como estudiante, fui a preguntar, pero no me dieron mayor información. Solo me dijeron que se tenía que, como el expediente no se ha ingresado en finanzas, todavía no tiene un número de expediente, ¿verdad? Más que solo el de la PGN. Entonces, pues esa era la duda que tenía la señora, ¿verdad? Para saber más o menos cuál era el monto. El bien inmueble está valorado en 45,000 quetzales, entonces ella quería saber, ¿verdad? Si se podía verificar cuál era el monto, pero lo que me indicaron ahí es que no se podía verificar porque no había número de expediente, porque no había ingresado. Y que desde el momento que se solicitó el proceso sucesorio, creo que después ponen una multa, ¿verdad? O algo así. Entonces, esa era mi duda, Lico, para ver si se pudiera orientarme. No sé si es correcto o no, o qué si se puede hacer o no se puede hacer, si se puede parar, o más o menos un porcentaje de cuánto es lo que se tiene que. Bueno, hay que hacer un proceso matemático un poco complejo, que hay que tomar en cuenta el plazo en que se inició, cuánto tiempo lleva y el parentesco que se tiene y el monto de la masa hereditaria. Veo que no es tan alto. Habría que ver la multa, todo el porcentaje. El problema es que una vez ya ingresado y me notifican y han habido multas, se van sumando. Entonces, esa es la única cuestión. Lo único es que también acá no le van a decir mayor cosa, ni siquiera ya ha ingresado el expediente. Es hasta que le notifiquen, le van a dar información de cuánto es lo que tiene que pagar. Entonces, uno no puede comprometerse al cliente y decirle, mire, cuánto va a ser con seguridad. Yo les digo, ahorren. O si fuera, pues, el monto, pues tenerlo por ahí o alguna situación, porque ha ingresado, hay que tenerlo, tenerlo. Sin embargo, sí por el monto que me comenta, creo que hay por 35,000 ahí, no creo que va a ser mucho el impuesto. Y si el parentesco es cercano y si no es mucho el tiempo de fallecido, no creo que va a ser mucho. No lo veo muy alto la masa hereditaria, ¿verdad? Considero yo, ¿verdad? Considero yo, habría que ser un poco más detallado, ver esos detalles del plazo para yo sacar un promedio matemático y tener un promedio, porque al final el que tiene la última palabra es finanzas y contraloría. Pero sería lo que les digo, no le van a decir ni siquiera ya ingresado hasta que no esté la notificación. De hecho, puede estar la notificación y le van a dejar verla y decir, mire, hasta que no me firme de recibido, no le decimos cuánto, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, licenciado. Bendiciones. Bien, a la orden. ¿Alguien más? Saulo creo que tiene la mano levantada. Sí, Saulo, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Igualmente agradeciendo su tiempo para, pues obviamente para regalarnos este repaso que es muy importante que tengamos frescos ya ahorita en el último examen. ¿Verdad, licenciado? Muchas gracias. Mi consulta, licenciado, en un proceso intestado, cuando existen dos familias, digamos, y la esposa del fallecido, pues aún se encuentra con vida, a ella le corresponde el 50%. Si no se ha iniciado el proceso intestado, ¿ella puede ceder en vida ese derecho antes de iniciar el intestado? ¿O Sí, tiene que ser en el intestado? no, sí puede, ella puede ceder ahí serían presuntos derechos hereditarios. Se llaman ya derechos hereditarios declarados cuando hay auto y se llaman derechos inscritos cuando ya se terminó el sucesorio y se inscribió, pero ahí serían presuntos. ¿Por qué? Porque todavía no se ha legitimado el parentesco ni establecido la relación. Entonces ahí sería cesión, venta, donación, la figura legal que mejor acoja el notario con los clientes
pero sí se puede, sí se puede. En algunas ocasiones PGN llama a ratificar esos derechos que se están enajenando o se están declarando en algunas ocasiones, dependiendo del asesor, pero sí se puede hacer una escritura de cesión. Tiene que ser escritura pública, eso sí, no en otro documento, Entiendo. ni acta, tiene que ser escritura pública. Aunque ella fallezca posteriormente, ella ya cedió ese 50% a uno de sus hijos, o sea, tiene validez Así ese. es, eso se hace valer en la Junta de Herederos y se incorpora al expediente el testimonio de la escritura pública, pagando el impuesto, dependiendo qué título de enajenación utilizaron, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciado. A la orden. Le agradezco mucho a todos los compañeros que plantearon sus dudas. Ahorita le voy a ceder la palabra a mi compañero Rodrigo Guzmán para que dé unas palabritas ahí. Gracias, licenciado. Muy bien. No sé si ya digo mis palabras despedidas, pero Licenciado, yo tenía una consulta, quizás se pueda hacer atendida o ya no hay tiempo. bien, bien, bien. Yo pensé que ya me iban a dar la despedida, dije yo. No entendí bien. Muy bien, sí, Luis, claro. Es que le di que, así igual con relación a esto del derecho notarial, está un poco alejado el tema de la jurisdicción voluntaria, pero se relaciona con el tema del pago de los impuestos. Es que, fíjese que yo he visto así testimonios de compraventas en las cuales el monto del mismo, pues a veces los ponen de 100 200 quetzales. Y ahorita andaba yo buscando el artículo en la ley del impuesto de timbre fiscal y decía que bueno, no lo encontré, entonces, pero más o menos de que, pues, debe Artículo de ser 20, acorde a licenciado. lo que establece el valor inscrito, es decir, Ajá. el valor cómo está inscrito y por qué a veces lo venden por ejemplo, un precio simbólico de 100 de 200. Ahí básicamente radica mi intriga. Bien, citamos el artículo 19 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sello Especial para Protocolos. En esta estipula que se debe tomar en consideración el mayor valor, que el que consta en escritura pública, el que consta por evaluador, el que consta en matrícula fiscal o matrícula municipal, el mayor valor. ¿Qué suscita? En algunos lugares, como en el interior de la República, muchas veces no tienen ni matrícula fiscal ni municipal y el valor que aparece inscrito es por 100 quetzales. Entonces ellos utilizan como límite, claro, es evasión fiscal y es simulación, pero utilizan este valor como mínimo, ¿verdad? Como tope para poder declarar y es por eso que usted ve escrituras de este tipo. En el caso de los que pagan IVA, citamos el artículo, si no estoy mal, 55 de la ley del IVA, por ahí fallaré uno o dos artículos, pero ahí sí estipula que tenemos de referencia lo que es la matrícula únicamente fiscal y el valor registral. Entonces, muchas veces cuando pagamos IVA hay un valor que en la municipalidad es mayor, pero como no me lo piden, pues solo pongo el matrícula fiscal y por eso es que en matrícula fiscal no es un mayor valor. Cuestioncitas, pero yo les digo, lo que le debemos decir al cliente que lo mejor es que pagan todo. Nosotros como notarios no somos facilitadores de evasión. Hago la aclaración. ¿Por qué? Porque al final no es nuestra responsabilidad y aún así tenemos casos en que de repente el negocio se declara por 1 millón de quetzales, pero tampoco eso me consta a mí que sea eso. A veces le dicen a uno, mire, 1 millón, pero de repente por detrás son 5 millones. Entonces, siempre que nos declaran un valor, siempre les aconsejo que sea bajo juramento. Así nos lavamos nosotros las manos y responsabilidad, porque después nos intentan vincular y nosotros realmente no tenemos mayor responsabilidad. Pero son por esos parámetros. ¿De acuerdo, mi estimado? Gracias. Y esto nos sirve de introducción para ya lo que viene notariado 4, que es, miren, si jurisdicción voluntaria es bonito, contratación civil y mercantil es el curso que más me gusta a mí. Entonces, para que también no se lo pierdan, es el notariado 4. ¿De acuerdo? Dice la invitación en donde ustedes se decían asignar. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Le saluda Eli Tobar. Hola, ¿qué tal? Licenciado, disculpe, yo tengo una duda, no sé si sea algo, no sé, para el lugar, no sé, pero me surge la duda con el patrimonio familiar, que dice que no puede exceder de 100,000 quetzales. Pero entonces, ¿una casa no se puede poner como patrimonio familiar? O porque una casa excedería de los 100,000 quetzales, ¿o cómo se podría calcular esos 100,000 quetzales? Volvemos a la misma situación que explicaba anteriormente. ¿Qué pasa con los valores registrados? Hay distintos tipos de avalúo. Está el avalúo comercial, está el avalúo fiscal
y está el avalúo matricular de la municipalidad. ¿Qué suscita acá? Y muchas veces consultamos matrícula fiscal o matrícula municipal, los valores de una casa están mucho más abajo de lo que deberán de ser. Entonces ahí es como, por ejemplo, está en 20.000 quetzales, nos basamos en ese valor de matrícula para poder someterlo a patrimonio familiar, aunque el valor comercial o de plusvalía sea mayor. Nos basamos en los valores matriculares o registrales. Es por eso. Entonces ahí mantienen un valor bajo y logramos meter valores. Ahora, si bien es necesario dar una actualización, claro, porque si vamos al valor real, los inmuebles están elevados. Entonces, pero utilizamos como notario esas referencias. Gracias, licenciado. A la orden. Mi estimado Lick, Buenas, me parece que buenas hay noches. una manita levantada. La intención de esto es que pues todos se vayan o la mayor cantidad de compañeros se vayan con sus dudas resueltas. Entonces vamos a terminar con la duda de mi amigo Alex. Entonces, Alex, por favor. Axel, Axel, perdón. Gracias, muy amable. Con una consulta. Un notario inició proceso sucesorio intestado, ajá. pero por cuestiones del COVID falleció. Oh, ¿cómo lo siento? Entonces se quiere reiniciar, bueno, se dieron los avisos correspondientes y se quiere reiniciar el proceso sucesorio. ¿Cuál sería la vía idónea? Porque como ya se dieron los avisos, entonces otro notario lo quiere continuar, pero ahí está el asunto, ¿verdad? Esa es mi duda, por si me podría ¿Tienen ampliar expediente? o dar un poco de luz. Pregunto, ¿tienen expediente o no apareció expediente? El expediente, solo están los avisos que el notario fallecido lo inició, lo empezó a radicar, pero no se sabe en qué paso va, porque inclusive en el Archivo General de Protocolos tampoco no aparece nada, por así decirlo. Muy bien, vamos a plantear como es una generalidad dos presupuestos. Primer presupuesto, resulta que si hay expediente, el notario que recibe lo recibe bajo acta notarial, recibe el expediente que se le está entregando bajo qué folios y se hace un aviso al registro de procesos sucesorios de cambio de notario, indicando quiénes le requieren, a partir de cuándo tuvo el cambio de notario y qué se está recibiendo, ¿verdad? Entonces ahí básicamente lo asume la responsabilidad. Si no hay expediente, pues hay una situación que habría que también plantearlo, hacerlo ver en acta, otra acta, donde se está radicando el proceso, y eso informarlo al registro de procesos sucesorios y cambio de notario. Entonces, sería bueno ver realmente si la notaría, y eso nos lleva a otro concepto o otra situación. Miren, como notarios debemos ser responsables, informar a nuestros familiares o a nuestro procurador, asistente, si no tenemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, que lo que tenemos en la oficina no es de nosotros, los tomos de protocolo, eh, los expedientes bien rotulados, bien indicados, porque eso es parte de una notaría. No es que deseemos fallecer, porque realmente nadie quiere, ¿verdad? Nosotros queremos estar acá mucho tiempo y poder compartir experiencias con nuestros seres queridos, pero sí tener un instructivo, miren, si esto me llega a suscitar, aquí hay un instructivo que hay que hacer con estos expedientes, cómo están cada uno, para no complicarle los casos a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal, cuando inicié tenía la luz encendida, hay un mueble y ahí tengo un rótulo de indicaciones de lo que debe hacerse en caso de los tomos de protocolo, ¿verdad? Entonces, se los comento, no venía al tema, pero sí es de buena manera a los que vamos a calcular, ¿verdad? A nuestro depositario, darle indicaciones a nuestros cónyuges, a nuestros hijos que tengan raciocinio de esta situación, ¿verdad? Pero le planteo las dos posibles soluciones que podrían suscitarse. Siempre deben de acudir al notario director que va a seguir y él debe radicar un acta dependiendo de la situación y esto informar al archivo, al registro de sus procesos sucesorios para poder dar seguimiento lo más antes posible y dependiendo si no hay nada, pues volver borrón y cuenta nueva. Ahora, cuando ya hay dictamen de PGN es un poco más complejo o que hay dictamen de finanzas, es otra situación. Muy Gracias, bien. licenciado, muy amable por su explicación. Muy bien. Aprovecho antes de ya ceder la palabra a mi estimado licenciado Rodrigo. Quiero agradecer en general a todos los que me aguantaron escuchándome acá por hora y media, un poquito más.
La verdad que pues los motivo, los exhorto como docente, verlos muy pronto como excelentes profesionales, verlos ejercer el notariado dignamente. Hay instituciones, conferencias, siempre prepárense. Lo que decimos como docentes no es un absoluto, sino al contrario, cotéjenlo con su praxis que van a tener. Espero muy pronto ya verles cerrar el próximo semestre. Motivo a que se sigan preparando, aprendiendo, diligenciando. Péguense a un notario de experiencia y por favor aprovecho estos espacios siempre para poder promulgarlo. Tengan mucho cuidado. En la calle siempre van a haber personas que van a intentar sorprenderse a ustedes y después se van a lavar las manos en ustedes y los van a embarrar y después van a decir, yo no sabía. ¿Por qué? Porque el notariado es una profesión que quiere mucho cuidado. No hay que tener temor, hay que encomendarse a Dios, pero hay que ser muy cautos. No presten el protocolo, no se confíen de que firma, mire que mando tal situación, no. Siempre todo en su presencia, todo lo mejor correcto y van a tener una vida longeva notarial, ¿verdad? Entonces aprovecho estos espacios porque también el notariado lleva un poder, conlleva una responsabilidad. Por ahí dicen que todo poder lleva una responsabilidad. Y la fe pública notarial es un poder muy especial que miren tanto que cuesta para que muy pronto ustedes salgan publicados en el diario, pero no por buenos notarios, sino por inhabilitaciones o incompatibilidades. Entonces, mucho cuidado en el ejercicio, tanto cuesta graduarse para que después sean sancionados. No es así. Entonces, un abrazo a todos. Estoy para servirles. Ahí cuando me vean en los pasillos, salúdenme. Ahí en la universidad, estoy a la orden y espero que no sea la última vez que me inviten aquí a conferencias, actividades a mis estudiantes. El mejor de los éxitos mañana. Tranquilitos, es bien estudiados, duerman bien, coman bien, ya no tareado, miren, no se estudió ni antes, ya lo que se estudió, ya mañana es mañana, ¿verdad? Serían mis palabras. Gracias, Lea, en general. Estoy para servirles a la orden. Mi estimadísimo Rick, y chicos, aún no se nos vayan, que estamos a punto de darle el cierre a esta conferencia. Yo creo, licenciado, que por la altura de la cátedra que usted da, esto es una conferencia totalmente. Aprovecho el espacio, primero, para agradecerle a Dios por darnos la vida para poder hacer estas actividades. A usted, licenciado, que platicábamos hace unos días, donde pues me comentaba que usted siempre está a la orden y eso es para hacerle mucho recalco. El licenciado siempre está a la orden para fomentar la academia. Pues hay que decirlo, este tipo de eventos son muy pocos los licenciados y el licenciado Josué Canas es de los pocos licenciados que se toman el tiempo para hacer repasos para estas evaluaciones. Si lo ven en la facultad, esto se da muy poco y esto, licenciado, habla muy bien de usted. Personalmente, yo que estuve con usted hace unos semestres, ya hace un par de años atrás. Y como profesional de recién egreso, les puedo decir a todos los compañeros que están aquí presentes, el licenciado Canas da una muy buena base. Las cátedras, los consejos que él da, al final en el ejercicio profesional, por supuesto que ayuden, por supuesto que ayudan, perdón, y pónganle mucha y especial atención a lo que el licenciado comenta, porque si es verdad que afuera, pues ya no hay una observación que se haga o ya no hay un apercibimiento de, ah, mira, esto no está tan bien, allá afuera ya es una sanción como tal. O sea, allá afuera ya no es una práctica, allá afuera ya es el ejercicio y ustedes como notarios tienen la responsabilidad de que su práctica notarial, su técnica notarial sea adecuada. Muchas gracias, Lick, por esos consejos que personalmente yo en su momento los tomé y hoy por hoy, claro que me están siendo de muchísima y de gran ayuda. Además de ello, quería aprovechar para recordarles de la dinámica que tenemos. Muchas gracias, Andoni Vargas, por eh, tener la intención de dar una ley para que alguno de estos amigos que están hoy presentes aquí en la conferencia pueda ganárselas. Personalmente, yo tengo una de esas leyes, es de la que Seanac me parece que es quien las comenta, tiene muy buenos comentarios, tiene muy buenos esquemas y no dudo de que van a ser de mucha utilidad para, primero, sus exámenes, segundo, para el estudio de su fase técnica profesional, que ustedes ya están a las puertas de eso. No le tengan miedo, pero sí tengan mucha responsabilidad porque no les quiero adelantar nada, pero es una etapa muy bonita de su vida. Ahí tenemos a varios elementos de Lea que se están preparando o que acaban de salir de una y pues es una experiencia total. Recuerden que para participar nos tienen que seguir en Instagram, nuestra red social. Ahí publicamos todos estos eventos y muchos eventos más que el proyecto Lea
tiene el agrado de poder traerles a ustedes, tanto estudiantilmente como profesionalmente. Este proyecto es una plataforma en la que pueden crecer y se pueden aprovechar muchos de sus talentos. Entonces, aprovechando que siguen la página, también estén pendientes por ahí de todas las actividades que tenemos y que todo este gran equipo, al que también le agradezco mucho, tiene a bien de traerles a ustedes para que tengan una formación primero estudiantil, académica, profesional y una participación activa en su facultad. Y por qué no decirlo, ustedes que ya están a las puertas del cierre, el día de mañana, futuros colegas, futuros profesionales, también una participación profesional. Seguirnos en Instagram, tomar una fotita aquí del evento, si no lo han hecho, pueden hacerlo ahorita, subirla, etiquetar a la página y pues con sus asistencias llenas, el día de mañana mismo vamos a estar trasladando y publicando al ganador. De pronto y ya como por ahí vemos que hay buena participación, de pronto y para que haya más ganadores, ponemos otra ley. Yo me comprometo a dar otra ley para que sean dos las leyes que se tengan en rifa en este evento para que ustedes pues tengan la oportunidad también de tener un detalle que es con toda la intención de parte nuestra de Lea Derecho para con ustedes. Entonces, ya saben, de estudiantes para estudiantes y de profesionales para Guatemala. Lea Derecho, gracias a Dios. Muchas gracias, licenciado, por darnos de su valioso tiempo para esta cátedra tan importante y repaso. Entonces, le cedo la palabra a mis amigos, a mi estimado Jairo Chamalé, para que le dé el cierre formal a este evento. Muchas gracias, licenciado Rodrigo. Y bueno, con esto damos por finalizado el repaso de Notariado 3, Jurisdicción Voluntaria. La Asociación Estudiantil de Lea Derecho le quiere agradecer también al licenciado Josué Canas por el tiempo que nos ha brindado, por la excelente cátedra que hoy pues eh, que hemos escuchado, y también a los que estuvieron presentes, muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Lea Derecho. Y si ustedes quieren formar parte de esta linda familia, pueden contactarnos también en nuestras diferentes redes sociales. Y recuerden que somos Lea Derecho, de estudiantes para estudiantes y de profesionales para Guatemala. Licenciado Josué Canas, le dejamos la palabra para que nos dé unas últimas palabras de despedida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradecer siempre a Dios, a todos los que también, pues, veo ahí también exalumnos que ya son profesionales, nombres de exalumnos. Ahí veo a André, que está como Pablo, pero está bien. Saludos a todos, por nombre, a varios que han sido mis exalumnos. Qué bueno verles y ahora ejercer, la verdad que me motivo. Cuando voy caminando en zona 1, en diversos registros, me saludan, pues los que somos maestros de educación, pues, es una alegría de cumplir ese propósito de vida, yo me siento contento y espero que muchos de los que están ahora acá puedan próximamente estar ejerciendo el notariado y sirviendo a la sociedad guatemalteca y pues utilizando el notariado como un medio de superación. Al contrario, muchas gracias por haberme escuchado y asistido a esta actividad y espero que muy pronto volvernos a ver. Se termina la presente reunión 1 hora con 44 minutos después de su inicio, la que consta en esta plataforma y que bien enterados de su contenido, objeto, validez y más efectos legales, la ratificamos, aceptamos y firmamos con un fuerte aplauso y despido. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga y feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Gracias. Licenciado, muchas Amigos, gracias. feliz noche.